En los inicios, tanto para Edison en Estados Unidos como para los hermanos Lumière en Francia, el cine no tenía mayor interés que el de una atracción que no tenía demasiado futuro. Ahora sabemos que se equivocaban. ¿Quieres saber qué relación existe entre Son Goku y el cine mudo? ¿O qué tienen en común WhatsApp y el cine soviético? Empecemos por el principio. Esto es Llegada del tren a la estación, de los hermanos Lumière. Fue proyectada junto con otras piezas filmadas por los creadores del cinematógrafo, y se cuenta que el público huyó despavorido de la sala al creer que el tren realmente iba hacia ellos. No sabemos hasta qué punto esto pasó en realidad, o es solo parte del mito. Todos los inicios tienen algo de mitológico, y con estas filmaciones estamos asistiendo al nacimiento del cine. Los Lumière se contentaban con filmar lo que fuera, hasta aburrirse o quedarse sin película. Hasta cierto punto podríamos argumentar que el documental fue el primer género cinematográfico. En Water in the Gardener, los dos hermanos comienzan a tener un control argumental de lo que van a filmar. La idea es muy simple. Preparaban de antemano un pequeño gag que luego era representado como algo que sucedía de forma espontánea mientras se filmaba. Acababan de crear las pranks de YouTube. Fue un mago francés, Georges Méliès, quien vería en el cinematógrafo un instrumento interesante para contar historias. Por un lado, utilizando técnicas de fotografía, le permitía llevar sus trucos a otro nivel. Habían nacido los efectos visuales. Por otro lado, Méliès encontró la manera de contar historias más complejas de lo que hacían los Lumière. Sus historias constaban de diferentes tableaux vivants, o cuadros vivientes, que estaban conectados de forma sucesiva. Cada cuadro viviente se correspondía con una filmación en un único escenario, tal y como habían hecho los Lumière en Water in the Gardener. Estas escenas seguidas daban sensación de continuidad y permitían, como he comentado, contar historias más complejas, pero aún de forma muy teatral. En Estados Unidos, un empleado de Edison, Edwin Porter, hizo un pequeño experimento: unir filmaciones reales con filmaciones hechas con actores y construir con ello una historia. En La vida de un bombero americano, Porter puso en práctica su idea. Su experimento también planteaba el cambio directo entre momentos mediante pequeñas elipsis narrativas. De esta forma, descubrió que la imaginación del espectador cubría los huecos en la continuidad de las acciones cortando de un momento a otro, de un plano a otro. El montaje cinematográfico había nacido, y el plano aislado era la base con la que se construía. En The Great Train Robbery, Porter ya mostró un control total de las técnicas con las que estaba experimentando. Y entonces llegó él. ¡Griffith! David Ward Griffith es considerado el padre de la narración cinematográfica. Se dio cuenta que cambiando el valor de la escala del plano, este tenía un mayor impacto narrativo. Así pues, cuando algo afectaba a un personaje, cortaba un primer plano, para poder ver la reacción de la cara del personaje. Esto exigía más de los actores, que ya no necesitaban sobreactuar sus emociones, pero sí ser mucho más convincentes. Otras técnicas que Griffith acabó por instaurar fueron el uso de flashbacks para narrar acontecimientos pasados en un momento de la película, o el montaje paralelo, del que ya he hablado en otros vídeos del canal. De hecho, durante muchos años en Hollywood, al montaje paralelo se le llamó el rescate en el último momento de Griffith. Griffith también descubrió que el montaje le permitía manipular el tiempo en el que sucedían las cosas en pantalla. De esta manera, podía crear suspense en el espectador, como en la secuencia del asesinato de Lincoln en El nacimiento de una nación, pero también podía ayudar a crear sensación de urgencia, haciendo rápidos cortes entre planos, que generaban un montaje más acelerado. Es cierto que estamos hablando de lenguaje cinematográfico, pero las bases que estableció Griffith se siguen utilizando tanto en el cine como en otros medios audiovisuales. Acercar la cámara a la cara del personaje cuando algo le afecte, cortar la acción a un flashback de forma directa para narrar algún hecho del pasado del personaje, o manejar el tiempo mediante el montaje, para alargarlo o para crear sensación de urgencia. Pero el cine seguía evolucionando, y ahora era el turno de la Unión Soviética. El director soviético Sergei Eisenstein valoró el trabajo de Griffith y lo equiparó al estilo de escritura de Charles Dickens, diciendo que cada una de las técnicas de montaje que utilizaba el estadounidense tenían un equivalente literario. Los directores soviéticos Eisenstein, Pudovkin, Kuleshov y Bertov defendían que la idea del significado de un plano venía de su relación con el plano anterior y con el plano siguiente, de manera que el espectador captara ideas más allá de la imagen en sí, lo que se conoció como montaje de atracciones. El concepto es que una imagen más la siguiente generaban una idea en el espectador. Básicamente lo mismo que hacemos con los emojis de WhatsApp o de Twitch. Esta técnica requería mayor implicación por parte del espectador, y películas filmadas solamente de esta manera se hacían un poco más complejas de ver. Sin embargo, tanto esta técnica como la que utilizaba Griffith a día de hoy conviven. Un experimento muy interesante que realizaron algunos de estos directores fue el llamado efecto Kuleshov. El efecto consistía en combinar la cara del actor Ivan Mosjukin
con diferentes planos. Cuando esto se proyectó, el público alabó la capacidad interpretativa del actor para mostrar hambre, tristeza o enamoramiento. El truco es que el plano de la cara de Moyukin era la misma toma en los 3 fragmentos. La interpretación que tanto valoró el público, en realidad se trataba del efecto simbólico del montaje de los planos. Este vídeo no pretende ser una explicación en profundidad de la evolución del lenguaje cinematográfico. De hecho, es simplificado bastante. Solo tiene la intención de mostrar que sus claves llevan asentadas mucho tiempo y que están presentes a día de hoy en cualquier producto audiovisual. Hoy hemos hablado del plano como elemento básico del montaje. En futuros vídeos hablaremos de los elementos que construyen un plano. Si no puedes esperar, puedes revisar alguno de los vídeos que te dejo por aquí, donde ya he comentado algunos detalles. Si te ha gustado este vídeo, te animo a que te suscribas y a que lo compartas entre tus amigos. Te dejo enlaces a mis redes sociales y a mi Patreon en la descripción. Yo soy Sebastián. Un saludo y hasta el próximo vídeo.